Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario web de la empresa Dluval, empresa que desarrolla software para el análisis y el dimensionamiento de estructuras. En el día de hoy vamos a presentar el diseño de estanterías metálicas dentro de RFN6, en principio con normativa europea y la normativa propia de combinación de acciones de este sector. Mi compañero Moisés Martínez está de panelista y estará respondiendo vuestras preguntas a lo largo de la presentación. Yo soy Manuel Ballesta y soy el presentador, soy ingeniero de soporte aquí dentro de Global Software y estaré presentando el modelado y el diseño de este tipo de estructuras. Antes de comenzar, os pido por favor me confirméis, o que me confirme también Moisés, que podéis ver la presentación y que podéis escucharme perfectamente. Todo correcto, Manuel, te escucho y te veo perfectamente. Muy bien, pues estupendo, muchas gracias a todos. Continuamos con la presentación. Para realizar las preguntas que mi compañero Moisés Martínez irá respondiendo a lo largo de la presentación, podéis utilizar el panel de GoToWebinar que encontráis a la derecha en el desplegable, mostrar este panel, donde también podéis, por supuesto, configurar el audio del mismo, y en la parte inferior tenéis la posibilidad de realizar preguntas, ¿vale? Pueden ser preguntas específicas de este seminario o generalistas de toda nuestra gama de soluciones. Mi compañero las irá respondiendo en vivo y si al final de la presentación queda tiempo y ha quedado alguna sin resolver, me las leerá y la intentaré responder también, como digo, en directo. Vamos a comenzar pues con este seminario web. En el primero que os voy a mostrar en una pequeña diapositiva es el flujo de trabajo de estructuras de perfiles conformados en frío empleadas en el sector del almacenaje, en el sector de las estanterías. Tienen una serie de particularidades importantes, tales como que son perfiles conformados en frío, como he dicho, perfiles en los cuales el centro de esfuerzos cortantes y el centro de gravedad no coinciden, perfiles en los cuales están sometidas a una gran carga y son perfiles muy esbeltos, por tanto la estabilidad será el fenómeno fundamentalmente gobernante del diseño de estos elementos. Os mostraré el flujo de trabajo dentro del marco normativo europeo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta las particularidades que acabo de mencionar. Modelaremos las secciones transversales habituales de puntal y larguero que se emplean en este sector, partiendo de una plantilla AutoCAD. Desde R-Section generaremos las propiedades resistentes, veremos cómo contemplar los fenómenos de la holladura local y distorsional por medio del cálculo de propiedades efectivas, teniendo en cuenta el proceso iterativo que se especifica en la norma. Partiendo de esas secciones transversales, empezaremos en RFN6 a generar el modelo estructural, generaremos cargas, imperfecciones y combinatoria y os mostraré pues, una pequeña explicación de la sensibilidad de estas estructuras a los efectos de segundo orden y algo también importante que son los 7 grados de libertad, es decir, un modelo de barra más sofisticado donde la torsión no se resiste por el giro de la sección únicamente, sino también por la distorsión de la misma. Continuaremos pues o iremos terminando con el diseño del módulo de acero y la interpretación o evaluación de resultados. Muy bien. Con todo ello, vamos a continuación empezar a generar las secciones transversales del puntal y del larguero dentro del programa R-Section. R-Section es nuestra herramienta para el modelado de geometrías de secciones bien macizas, bien de pared delgada, en este caso particular, de diseño propio, es decir, no secciones transversales que no se encuentran en nuestra librería. Para ello vamos a darle archivo, importar. Vamos a importar desde un DXF. Este DXF, pues básicamente es el puntal que yo he dibujado en AutoCAD, por ejemplo. Vamos a darle a abrir y abrir aparece esta opción, me va a reconocer esa plantilla de AutoCAD, me va a reconocer la geometría y me va a permitir indicarle cómo quiero importar la geometría dentro del programa R-Section. Vamos a verlo. Muy bien. Aquí le vamos a pedir que utilice las líneas medias. Yo en el AutoCAD solo tengo las líneas medias empleando un espesor de 2 milímetros, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un acero S320 GD y vamos a autorreconocer las dimensiones del DXF de manera automática. Vamos a darle a aceptar, automáticamente va a realizar ese proceso de importación dentro de R-Section, me va a avisar y bueno, ya podéis ver en la parte de atrás cómo recojo esa geometría.
¿de acuerdo? Yo tenía modelado en el AutoCAD estas líneas medias que estáis viendo aquí seleccionadas y él me ha generado lo que nosotros llamamos la parte, es decir, toda la geometría de la sección transversal, así como los distintos elementos que posteriormente se van a emplear para la clasificación. Una vez tenemos esta sección transversal dentro del programa, el siguiente paso será indicarle el tipo de análisis que yo quiero realizar. Vamos a hacer un análisis de pared delgada, es decir, no vamos a mallar con elementos finitos la sección transversal, sino que vamos a asumir que cada uno de los tramos es un elemento rectangular y excluyendo partes curvas, evidentemente, que son circulares, para poder realizar posteriormente la clasificación de las distintas partes y, por tanto, la sección transversal, de acuerdo a el Eurocódigo 3 parte 1.3 de conformado en frío. Ya sabéis que tenéis el aluminio, el Eurocódigo 3 parte 1.1, un Eurocódigo 3 parte 1.3 que se diferencia del parte 1.1 en que contempla también la abolladura local y distorsional en el cómputo de esas propiedades efectivas. En configuración y opciones ya veis que por defecto ya identifica que es una sección conformada en frío. Vamos a decirle para asignarle una curva de pandeo posteriormente con la norma que es de tipo en las dos direcciones de tipo C, ¿de acuerdo? Y vamos de momento a ignorar el movimiento del centro de gravedad cuando se produzca una reducción de las propiedades efectivas dentro de la sección transversal. Podéis imaginar en esta sección que cuando quite un trozo, por ejemplo, de estas almas, el centro de gravedad se desplaza hacia la derecha, por tanto, un axil originario va a producir además un momento adicional por ese desplazamiento desde del centro de gravedad debido a la abolladura local de esas secciones transversales. De momento lo vamos a dejar desactivado, vamos a darle a aceptar. ¿De acuerdo? Ya tenemos pues configurado la parte del análisis y podemos darle a mostrar y mostrar los subpaneles que se han ido generando, aquí los podéis ver, dentro de los distintos elementos. ¿De acuerdo? Es decir, esto será un panel que estará sujeto, esto será un panel que estará sujeto libre. Y esto será la manera con la que va a emplear el programa para clasificar la sección y calcular sus propiedades. Para calcular las propiedades deberé introducir evidentemente un esfuerzo, vamos a decir un esfuerzo en un caso de carga normal, de compresión, y vamos a decirle un esfuerzo interno, nuevo esfuerzo interno, por ejemplo, de menos 10 kilonewton. Vamos a aceptar. Una vez ya tenemos configurada, por tanto, la geometría de la sección, importando desde el DXF como el esfuerzo, yo puedo darle a cálculo, calcular todo y obtener las propiedades de esta sección transversal. Por ejemplo, en la parte inferior de las tablas tenéis en las propiedades análisis de pared delgada, os indica que tiene, bueno, a la izquierda es el centro de esfuerzos cortantes, aquí os indica dónde está el centro de gravedad. La diferencia entre el centro de esfuerzos cortantes y el centro de gravedad es que cuando se aplica un torsor, una carga transversal, deberá aplicarse en el centro de esfuerzos cortantes si queremos que no produzca torsión. Ya podéis ver que este tipo de secciones transversales siempre van a tener torsión, porque siempre tomarán la carga dentro de su espacio físico y, por tanto, un cortante dentro de su espacio físico, dado que está retrasado el centro de esfuerzos cortantes, le va a producir torsión que deberá contemplarse con un modelo de barra apropiado. De lo contrario, estaremos infravalorando estos efectos. Aquí veis el área, por supuesto, la inercia, Y y Z, el módulo Z mínimo y Z máximo, y el I mínimo y el I máximo, ¿de acuerdo? Para este tipo, como digo, de sección transversal. También tenéis el áreas de cortante, la posición del centro de esfuerzos cortantes, el módulo de torsión. Tenéis más informaciones, tales como, por ejemplo, podéis ver aquí, evidentemente, vamos a darle en mostrar, quitar los subpaneles, ¿de acuerdo? Vamos a quitar los nudos para limpiar un poco más y los tipo, vamos a quitar las líneas, ¿de acuerdo? E igualmente los elementos para limpiar un poquito mejor y que se vea en mejor grado de detalle. Vale, mejor así, vamos a dejar las líneas y las partes. Bueno, aquí tenéis esta sección transversal, como digo, el centro de esfuerzos cortantes, el centro de gravedad, y en información pues podéis ver cómo va a lavear esta sección. Si activáis y le pedís de esta manera, pues cuando apliquéis una torsión, esta será la forma, aquí son las coordenadas, digamos, polares del MOU para calcular el cómputo de alabeo. Cuando apliquéis una torsión, esta será la forma en la que sección transversal se va a distorsionar, ¿no? Podéis ver qué pasaría si aplicamos un torsor, digamos, una axil unidad de 1 kilonewton. En este caso, os estaría produciendo aproximadamente casi 2 newton milímetro cuadrado. Si aplicáis un momento MY, como tenéis en la parte superior compresión y en la parte inferior tracción. Si aplicáis, por ejemplo, un cortante VZ,
¿de acuerdo? Cómo se resiste fundamentalmente por estos elementos. Si me acerco aquí os muestra las flechitas el flujo del cortante. Bueno, si aplicáis, por ejemplo, un torsor de alabeo, pues estáis viendo cómo esta sección transversal se distorsionaría o produciría tensiones normales, en este caso. Estas son tensiones tangenciales, pero si aplicáis el bimomento, veríais las tensiones normales que se producirían en esta sección cuando aplicamos, como digo, un bimomento, en este caso. Bien, aquí hemos visto las propiedades. Fijaos, las propiedades es 5.01. Si yo le pido a calcular las propiedades eficaces, ¿de acuerdo? Vais a poder ver en el cálculo de las propiedades eficaces, cuando activemos todos los elementos, ¿de acuerdo? Que tenéis una diferencia de área, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un área eficaz de 4.62, mientras que antes tenéis un área de 5.01. Bien, eso se debe cuando leáis al cálculo, en el cálculo de pared delgada y activáis el cálculo por los subpaneles, alturas eficaces, podéis ver que el módulo Psi-T, que es el módulo que reduce el espesor de todas las partes para contemplar la abolladura distorsional, es menor que 1 y por tanto está utilizando un espesor menor que el espesor de 2 milímetros que yo le he dado, como digo, originariamente, ¿no? Voy a poner aquí el estándar de Duval y ya veis cómo el programa calcula este factor que en algunos casos será pues aproximadamente de 0.827 y os está mostrando, como digo, esos resultados. Vamos a darle a cálculo, mostrar malla, vamos a eliminar de nuevo los resultados para calcularlo, para que me dé la pestaña de resultados. Un momento aquí. Exactamente, vamos a darle a calcular todo. Muy bien, ya lo quería mostraros aquí, perdonad, en el cálculo de las propiedades eficaces, la sección eficaz. Muy bien. El programa, ahí lo que se está reduciendo, como digo, es el espesor de la parte para contemplar ese fenómeno de la abolladura, como digo, distorsional. Muy bien, esta sección una vez la tenemos ya modelada y hemos evaluado esto, pues podríamos archivo, guardarla como sección de AirSection para utilizarla luego dentro de Reference 6. Sería la sección puntal CFD-CAD. No la voy a emplear, ya tenía ya una guardada. Parecido al proceso que hemos hecho antes, vamos a archivo, importar, en este caso, el larguero, aceptar. El procedimiento es similar, es decir, yo le voy a decir que quiero añadirle a esa plantilla de XF que genere un modelo dentro de AirSection cuyo espesor, como podéis ver aquí, sea de 2 milímetros y lo meta en el 00, le vamos a dar a aceptar, automáticamente me va a generar todas las partes y todos los elementos partiendo desde ese DXF que yo le he definido. ¿De acuerdo? Aquí lo veis, para el larguero. Yo tenía definido en el AutoCAD únicamente la línea media y aquí tenéis la sección transversal así, como digo, modelada. El procedimiento es similar, datos básicos deberemos de configurar que quiero un análisis de pared delgada, activar el perfil conformado en frío, indicar que sea en el eje C y vamos a ignorar el movimiento del centro de gravedad cuando se calcula propiedades eficaces. ¿De acuerdo? Una vez lo tenemos así, tenemos que generar un nuevo caso de carga, vamos a decirle N, y en este caso de carga vamos a introducirle, por ejemplo, inicialmente un pequeño momento, perdonad, un esfuerzo de compresión de menos 10 kN, vamos a darle a aceptar, y vamos a darle a cálculo, calcular todo. Ya tenemos el cálculo realizado, podemos desactivar estos elementos y podemos decirle en el cálculo de tensiones, pues la tensión que está produciendo el axil que yo le he pedido. Y también puedo ver, como veis, las propiedades eficaces, en este caso particular es de 5.26 centímetros cuadrados, mientras que las brutas son de 5. En este caso 44. Ya veis la diferencia a qué se debe, aquí no sé si la podéis ver, pero básicamente está reduciendo un poquito el espesor de la sección transversal para contemplar el efecto de la abolladura local o distorsional. ¿De acuerdo? Si yo hiciese en este ejemplo particular, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, coger todos estos elementos y mover los mismos, digamos, por ejemplo, menos 100 milímetros hacia arriba, le introdujese esa compresión que estamos viendo, además de reducir el espesor,
¿Vale? Veis que el alma sería muy esbelta, le vamos a calcular todo. Además de reducir el espesor para contemplar la bolladura distorsional, como digo, os reducirá parte de este área para contemplar la bolladura local. De forma que en sección eficaz tenéis 0,522 y en bruta tenéis 9,44. Es decir, hay una gran reducción de área contributiva resistente de este elemento que es muy esbelto. ¿De acuerdo? Vamos a deshacerlo. Y el procedimiento ahora pues será archivo, guardar como estamos acostumbrados, para utilizarlo dentro de RFN6. Ya lo tengo ya guardado como larguero, no lo voy a hacer. Y sería a continuación el proceso movernos dentro de RFN6, pues ya tenemos las dos secciones transversales. Entonces vamos a darle archivo nuevo y en este nuevo modelo vamos a crear mi primera estantería. ¿De acuerdo? Vamos a quitar en principio superficies y sólidos en este elemento. Comentar que muy pronto vais a tener bloques de estanterías, si no en esta versión, en la próxima, precargados dentro de la opción de bloques. Lo activo para que veáis a lo que me estoy refiriendo, aunque aquí no están en esta versión, pero estarán en la próxima. La posibilidad de bloques de estantería ya precargados, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el centro de bloques. ¿De acuerdo? Igual que tenéis una gran cantidad de pórticos a una sola luz, pórticos de varias luces, bueno, elementos de este tipo, vais a tener ya, incluso Torres y Másteles, en la próxima versión, bloques de estanterías donde vais a poder decir el número de tramos, el número de elementos, etcétera, también disponibles dentro de la opción de bloques de RFN6, ¿vale? De momento lo voy a dejar desactivado, vamos a continuar con el modelo en blanco y yo en esta estructura, es una estructura de acero, me va a interesar realizar un análisis de estabilidad, me va a interesar realizar un análisis de tensión de formación en primera instancia. La norma que voy a emplear, somos en este caso bastante pioneros, es la norma de estanterías, la 15.512, que se emplea en Europa, es el acuerdo internacional en el cual las empresas de logística del sector de las estanterías han acordado un marco normativo al que todos se obligan para entregar a sus clientes una fiabilidad estructural acorde a los bienes que almacenan. ¿De acuerdo? Esa es la normativa de combinación de acciones, la 15.512, que ya la tenemos disponible. En las normas 2 no dejamos nada más, simplemente la vamos a aceptar y vamos a iniciar, por lo tanto, nuestro proyecto dentro de RFN6. Lo primero que se hace o que debemos hacer dentro de RFN6 será cargar los materiales que vamos a emplear y cargar las secciones transversales que yo he modelado dentro del programa AirSection. ¿De acuerdo? Para ello, dadme un segundo. Vamos a, ya tengo yo el acceso aquí, a cargar los materiales que estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? En este caso podemos abrir la biblioteca de materiales dentro de RFM. Elegimos como región Unión Europea, tipo de material acero, acero al carbono y la norma, por ejemplo, la 10.346, donde vamos a poder pues encontrar aceros clásicos que se emplean en el sector conformado en frío, tales como el 250 GD. De nuevo podemos crear un nuevo material y emplear en este caso en particular un 350 GD, que lo emplearemos para los puntales, ¿de acuerdo? Ponemos aquí 350 GD, lo cargamos y aceptar. Fijaos que los valores del material aquí se incluyen ya por defecto las propiedades del límite elástico, los perfiles conformados en frío, ya sabéis que tiene una zona de transición entre la zona elástica y la zona de cedencia muy curva y habitualmente se define el límite elástico en la zona del 0,2%, ¿de acuerdo? Muy bien, por supuesto podéis, como siempre, editar esas propiedades aquí definido por usuario. Vamos a aceptar. El siguiente paso será pues nueva sección. Estas secciones pueden estar definidas dentro de la biblioteca o no. ¿De acuerdo? Y para ello me voy a referir al PowerPoint donde estaba anteriormente. Concretamente a la siguiente diapositiva, donde aquí explico un poco el flujo de trabajo. La primera pregunta que tenemos que hacer ¿es una sección conformada en frío que se encuentra en la biblioteca de secciones?
Sí. Bueno, pues el cálculo de las propiedades efectivas se hará cuando se realice el diseño dentro del módulo de acero. Si no, deberemos de crear la geometría con el programa AirSection, emplear el submódulo AirSection propiedades efectivas y con ello realizaremos el diseño en el módulo de acero. ¿De acuerdo? Luego iremos comentando cuando avance a este aspecto, pero bueno, ya vais a ver que vamos a tener secciones que puedan tener flexión biaxial y además de compresión y podrán ser o no monosimétricas o, perdona, doblemente simétricas o no, pero como digo, esto lo veremos a continuación en el proceso de modelado, donde vamos a volver a la fase donde estábamos. Por lo tanto, yo cuando vaya a la biblioteca de secciones, puedo pensar si mi sección transversal se encuentra dentro de las secciones que aquí voy a emplear, que ya veis que todas estas son paramétricas, por ejemplo, una sección de tipo U, ¿de acuerdo? Cuando le vais a seleccionar la sección de tipo U, aparece esta definición de la sección paramétrica, donde podéis darle los valores correspondientes a la misma. Por ejemplo, podéis decir que es la 50, ¿de acuerdo? Le podéis decir que es 30, 30, espesor 1,5. El acero que vamos a emplear, en este caso, para esta sección transversal, lo veremos posteriormente, es el acero 220. Bueno, ahí tenéis esta sección transversal generada. Es una sección que vais a ver que habrá que decirle que es una sección conformada en frío, ¿de acuerdo? Es una sección conformada en frío para que utilice el diseño conformado en frío que veremos posteriormente, con un modelo de pared delgada y ahí tenéis, como digo, la sección transversal así modelada. Vale, bueno, esa sería la forma de generar la primera sección, luego lo veremos. Yo voy a utilizar, por lo tanto, AirSection para cargar mi sección puntal y mi sección larguero, que bueno, son las dos secciones que podéis ver aquí. Vamos a cargar primero la sección puntal, aceptar. Ya tengo esta sección cargada dentro del programa, aquí la veis, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle pues cierta información. Es una sección que ya es conformada en frío y aquí, esto es algo novedoso dentro de Reference 6, como sabéis, se incluye información tales como cómo serían las tensiones en caso de que yo aplique pues, un esfuerzo unitario en un modelo, como veis, de pared delgada, eran los 2 kN metro cuadrado que estábamos viendo antes. También podéis ver, en este caso, qué pasaría si aplico un momento unidad. Pero, ¿qué es lo más importante cuando tenemos perfiles conformados en frío? Evaluar la bolladura local y distorsional. Necesito saber el nivel de carga para el cual se produce bolladura local distorsional y para ello tenemos, por ejemplo, para un axil, lo que llamamos la forma de pandeo del finite strip mode, tenemos un solver de banda finita. Este solver de banda finita me dice, que por supuesto lo podéis retocar de una manera tal que así, ¿de acuerdo? Me dice que para una barra con esta sección transversal muy corta, dejadme que la mire, por ejemplo, este punto de aquí, el primer modo de pandeo, entended que esta curva, aunque no se pinta, sigue hacia atrás, ¿de acuerdo? De forma que esta curva también sigue hacia arriba. Bueno, el primer modo que aparecería en una barra muy cortita, prácticamente de 10 centímetros, sería un modo de pandeo como el que estáis viendo a la derecha, es un modo de pandeo que llamamos local. Este es el modo de pandeo en el cual nosotros contemplamos por medio de reducir parte del área efectiva de esa zona. Si yo tuviese una barra más larga, el primer modo de pandeo que aparecería sería un modo de pandeo como el que veis aquí, por ejemplo, una barra de casi medio metro aproximadamente, sería un modo de pandeo distorsional. Y si ya tengo una barra mucho más larga, pues el modo de pandeo para una compresión, recordad que yo estoy ejerciendo una compresión, pues es un modo de pandeo en el cual es un modo de pandeo no por flexión, sino por torsión, ¿de acuerdo? Que es la rotación respecto a su centro de esfuerzos cortantes, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender que estas curvas que estáis viendo aquí, yo cuando haga el diseño, yo diseñaré fundamentalmente para el pandeo por compresión y deberé contemplar propiedades eficaces corregidas de acuerdo al proceso iterativo que se indica en la norma. Esto es bastante novedoso dentro de Reference 6, ¿de acuerdo? Yo creo que no está en ninguna otra herramienta del mercado. El cómputo de las propiedades efectivas mediante el proceso iterativo, teniendo en cuenta la bolladura local y distorsional, ¿de acuerdo? Que es básicamente las que estaba viendo ahí. Por supuesto, aquí tenéis la opción, también novedoso de últimas versiones, ¿de acuerdo? De poder ver ese modo que estábamos viendo, en este caso era un modo de pandeo por compresión
un modo torsional, como podéis ver. Esto suele ocurrir en estos perfiles, lo veremos más adelante, en perfiles donde hay muy baja rigidez torsional, el centro de esfuerzos cortantes está fuera de la sección transversal, no suelen pandear por flexión, es decir, como si estuviesen flectando, sino suelen pandear por torsión. Muy bien. Sí, por supuesto, si ponéis un momento MY y veis el modo de pandeo, pues pandea el ala o el modo de pandeo. De nuevo aquí le podéis exagerar un poco todo esto. Este modo de pandeo sería el distorsional, os voy a mostrar ahora, el distorsional del ala, ¿no? Que estáis viendo ahí. Es solo la zona comprimida, evidentemente. Yo aquí puedo, evidentemente, exagerar y veríais cómo ese perfil de manera distorsional estaría abollando pandeando. Bueno, esto es muy interesante, como digo, pero bueno, importante que tengamos las propiedades de la sección transversal y que vamos a emplear posteriormente para el conformado en frío. Vamos a aceptar. Ya tenemos esa sección transversal aquí cargada. Fijaos que me ha cogido el 320 porque era el material que yo le había definido dentro de Air Section. Si yo quiero cambiarle el material a un 350, pues vamos a 350 sin mayor tipo de problema. ¿De acuerdo? Repetimos el proceso, nueva sección. Vamos a cargar en este caso de Air Section el larguero. A este larguero le vamos a asignar el acero 250 GD de un límite inferior. Ya veis que aquí se va a cargar esa sección transversal, aquí la veis, le asignamos el 250 GD y bueno, se podría hacer fenómenos parecidos a los que hemos estado estudiando aquí, ¿de acuerdo? Es decir, buscar, por ejemplo, para una compresión, las formas de pandeo de este perfil cuando yo lo comprima, ¿no? Bueno, pues ahí veis cómo abollaría el perfil, en este caso particular, ¿vale? Sería el modo de abolladura local, prácticamente no habrá abolladura distorsional, y aquí sería el típico modo de pandeo por flexión. Fijaos la diferencia de este modo de pandeo, sobre todo en el eje débil, respecto al que os enseñaba yo anteriormente del perfil omega, que era un pandeo de torsión. Aunque hay compresión, los dos los causa la compresión, uno produce una torsión respecto de su eje, mientras que el otro le produce una flexión respecto al eje débil. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, si le pedís que os lo represente gráficamente, pues sería el típico modo de pandeo de eje débil. Y por supuesto, si le pedís, en el caso particular, de nuevo volviendo al de compresión, que os muestre el pandeo por abolladura, pues ahí os indicaría cómo abolladuría este larguero por compresión. Evidentemente en el larguero os interesará verlo, pero de flexión de MU, de flexión principal, ¿de acuerdo? Donde vais a ver que evidentemente será el ala, está muy exagerada, la zona comprimida, ¿de acuerdo? Lo estáis viendo, cómo abollaría localmente esa zona comprimida, lo podéis ver así, ¿vale? Ya cuando tenéis, digamos, una longitud más larga, sería el típico pandeo lateral, donde aunque no se ve muy bien, también está rotando, ¿vale? Si le mostráis, veis cómo el pandeo lateral, el ala comprimida, la de abajo, se va, incluso aunque es un perfil hueco, que tendrá bastante, pero como tiene un ratio de mayor canto respecto al ancho, pues pasará este modo. Bueno, también es interesante, como digo, el 250 GD, ahí lo tenemos. Ya tenemos pues cargada nuestras secciones transversales, que son las que queremos emplear para nuestro modelado estructural, ¿de acuerdo? Luego cargaremos también otra sección, o igual lo podemos hacer ya aquí, ¿de acuerdo? Aquí si tenéis la forma de manejaros con la denominación de las secciones, pues podéis cargar el 1, 50, 30, barra derecha, ¿de acuerdo? Escribir esta geometría de sección, 1.5, 1.5, barra derecha, de acero 250 GD. Muy bien, ya tenemos esa sección transversal ahí cargada. Y nada, se trata de modelar, vamos a hacerlo rápidamente, me voy a posicionar en este plano, ¿de acuerdo? Y se trata de ir generando ahora la geometría. Vamos a empezar con los puntales, para ello lo que hago es un nuevo nudo, ahí generado, copio este nudo hacia arriba, por ejemplo, una altura de menos 0.1, ahí lo tenéis, y ahora podemos copiar este nudo también arriba, en este caso menos 10, lo copia, ¿de acuerdo? Y el último nudo que voy a generar será el de menos 0.1 de final del puntal.
Se trata ahora de generar nuestro primer puntal, pues vamos a generar una nueva barra individual. La sección que voy a emplear es el puntal. Vamos a girarla a 90 grados. Entenderéis por qué cuando la oriente. Y se trata pues de ir modelando pues de aquí hasta ahí. Ya tenemos el primer tramo que irá justo a la cimentación. Ahí está generando la sección transversal. Y ahora pues podemos ir a generar el tramo hasta la parte, digamos, superior. Muy bien. Ya tenemos el larguero modelado. Me he equivocado al girarlo. Realmente quería girarlo, por lo que estoy viendo, 180. O sea, decirle en barra, editar, sin problema alguno. Girarlo 180 en sección. Ya veis que tengo la sección transversal así modelada. Muy bien. Vale, ahora lo que vamos a hacer es este elemento de aquí, lo voy a dividir barra, nudos intermedios, podemos decir 9, de forma que tengamos tramos de 1 metro, ¿de acuerdo? Exactamente, completamente partida. Muy bien. El siguiente paso será, bueno, se puede generar, si así se desea ya, el conjunto de barras. Barra, crear conjunto de barras, en el que posteriormente podemos diseñar como pieza única, de forma que cambie la sección transversal luego de optimizar para todo el elemento en su conjunto, ¿vale? Ya tenemos ese conjunto modelado. El siguiente paso será, pues, generar los distintos vanos de esta estantería, ¿de acuerdo? Antes de generar los vanos de la estantería, igual es conveniente, voy a dividir la primera barra, generar los puntos donde se van a crear los largueros. Se dirá uno, ¿de acuerdo? Ahí está dividido. Entonces yo este nudo lo voy a copiar hacia arriba, menos 2 metros, le vamos a pedir, por ejemplo, 5 copias hacia arriba. De forma que ha ido generando, como podéis ver, todos lo que serán los puntos de los largueros, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, ahora se trata de copiar este elemento hacia la derecha, tanto como queramos hacer la estantería, la zona de carga, simplemente mover copiar en la dirección X 2.2, 0, le pedimos en este caso 3 copias. Vamos a aceptar y aceptar. Una vez ha copiado, en el caso, bueno, ahí veis que he dejado el Z activado. Esto es, bueno, un pequeño problema. Deberían simplemente haber dejado el X, porque de lo contrario me lo va a desplazar también hacia arriba. Y no era esa la intención que estábamos buscando, ¿no? Vamos a ignorar aquí todo. Vamos a darle a cancelar. Vale, ahí veis que me ha copiado hacia arriba, que no era la intención. Sino simplemente mover copiar, quitando el Z, crear copia 3. Muy bien. Ya tenemos pues nuestros largueros así dibujados. Ya veréis que posteriormente generaremos los otros de allí. Y ahora simplemente vamos a modelar los puntales. Ahora vamos a modelar los largueros. Para ello vamos a asignar la sección larguero, ¿de acuerdo? Al inicio vamos a crear 2 articulaciones. Estas articulaciones, la rigidez la podemos ver en otro webinar, cómo hacer el modelo con elementos finitos a partir de nuestro módulo de uniones. Le vamos a decir por aquí, por ejemplo aquí, de valor rigidez que hayamos estimado en ensayos o en otros modelos de elementos finitos, por ejemplo de 236 kN/m. En principio podemos decir alrededor del eje Z, luego veremos que esto va a tener influencia, un valor muy pequeñito de 0.1. Vamos a decirle al inicio y al final esa articulación que yo acabo de definir. Pensad que esa articulación, yo no he entrado en detalle, ¿no? Pero por supuesto el programa os ofrece la posibilidad de generar diagramas. Podríamos haber dicho aquí que quiero un diagrama y al generar el diagrama yo puedo definir
el giro y el momento y por tanto me va a generar el muelle, pues por ejemplo 0, 0 y luego le digo el siguiente, perdona, parte del 0, 0 evidentemente y ahora quiero decirle, dame un segundo aquí, 2, vale, efectivamente el primer tramo, pues de 0.1 a 2, ahí tienes esa primera rigidez y luego puedes ir de 0.2 a 1 y vas viendo cómo, perdón, en este caso a 3, cómo va degradando la rigidez y pues puedes seguir evidentemente 0.3, es decir, que aquí quieres 3.5 y verías cómo poco a poco va degradando 0.4, 3.75 la rigidez y ahí podrías decir que quieres, por ejemplo, fluencia. Entonces tendrías un diagrama plástico ahí perfectamente contemplado. Se pueden hacer fenómenos de fallo rápidamente o de bloqueo, sería súper rígido. Este sería fallo, por tanto ya no pasaría ningún tipo de momento alcanzado ese nivel de carga. Estos serían para cálculos no lineales. Bueno, no entro en detalle, lo dejamos de manera lineal de momento, vamos a dar a aceptar. Y ahora se trata únicamente de modelar ese larguero, pues simplemente de ahí, copiarlo hacia arriba y copiarlo hacia la derecha las veces que necesitemos. Pues simplemente tenemos el dato de guardado anterior, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, igual, por si se ha puesto la sección y tiene pinta que así ha sido, dadme un segundo, que cierre por aquí, seguramente he tenido un problema. Vamos a girarle a 0, ¿de acuerdo? Ya tengo esta sección y ahora pues simplemente copiarla las veces que necesitemos hacia en la dirección X, en este caso 2.2, y nos bastará en este caso con únicamente 2 copias. Muy bien. Simplemente ahora elevamos hacia arriba en la posición menos z con la misma lógica, en este caso menos 2, 0, 4, Muy bien, ya tenemos ahí el proceso de copia, tardado un pelín, pero bueno, ya lo tenemos. Bien, a continuación sería fusionar, se me han generado una serie de copias de las secciones transversales, pero bueno, simplemente se van seleccionando y una vez tenemos todos estos puntales, hacemos una visibilidad, ¿de acuerdo? Y podemos decirle que en barras, editar, queremos asignar que todas estas barras tengan la sección transversal, en este caso particular la sección transversal número 1, que es la sección del puntal que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Por último, parecido a lo que hemos hecho con los puntales, tenemos que hacer en este caso con los largueros, ¿de acuerdo? Ahí, no sé si lo ha hecho, dadme un segundo, vamos a decirle que todas estas barras, editar, tengan en realidad, como hemos dicho, la sección número 1, que es la del puntal, aceptar. Muy bien, ya lo tenemos. Y ahora parecido, como he dicho, para los largueros, simplemente con el control, pues podemos coger todas ellas
y le decimos que todos esos largueros en realidad queremos asignarle la sección transversal, hacemos una visibilidad, ¿vale? Y le decimos que en barra editar tenga la sección número 2 asignada y esto nos permitirá luego un manejo mucho más ágil de las mismas. Vale. Ya una vez tenemos todo esto, podemos simplemente eliminar estas secciones y ya tenemos nuestro modelo perfectamente generado. Muy bien. El siguiente paso será, evidentemente, apoyarlo y aunque sea solo a peso propio, poder calcular, ¿de acuerdo? Ese será el paso siguiente. Para ello vamos a darle a cancelar, modo visibilidad, ¿de acuerdo? Y la manera de trabajar, pues será colocar un apoyo en la base. Este apoyo en la base también queremos que sea no lineal. La forma de definición del apoyo no lineal dentro de RFN6 es bastante clara, bastante visual, porque eso os permite ver, aquí cuando le decís, bueno, el giro tanto en X como en Y, ¿vale? Y quizás ahí es interesante que veamos el giro en Y. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a pedirle, déjame que vea un poco la chuleta que yo tengo por aquí, qué tipo de apoyo le vamos a colocar, en este caso, en la base, ¿vale? Entonces, en la base le vamos a decir que va a existir un diagrama de rigidez alrededor del eje Y, dejando el X totalmente, vais a ver aquí, veis el eje Y, os lo muestra en la parte de atrás, ese es el que yo voy a querer darle, como digo, un pequeño diagrama de rigidez. Aquí podemos decirle diagrama de rigidez, ¿vale? Y en ese diagrama de rigidez, pues yo puedo darle los valores, hacerlos depender la rigidez en función, como podéis ver, del axil. De forma que cuando yo tenga una reacción positiva de 0, pues evidentemente empiece en 0 y ahora voy a continuar, pues por ejemplo 50, 295. Esto es rigidez a giro, como podéis ver, 100, 120, 150, 916, etc. 200, 1150. Poco a poco, como veis, se va degradando. 250, 1300, 300, 1400, 150, 1450. Ya veis ahí, podéis dejar el diagrama continuo y por tanto continuará de manera continua hacia la derecha. Vamos a darle a aceptar. ¿De acuerdo? Ahí, fijaos, porque creo que me he equivocado era la dirección Y. ¿Vale? Le he dado en la dirección X, realmente lo quería en la dirección, el giro en la dirección global Y. Por tanto, bueno, vamos a decirle en este caso particular, me he equivocado. No, es así, es correcto, perdona, es en la dirección X. Bueno, se puede hacer, como veis, ese diagrama de rigidez también en la Y. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Ya tengo el apoyo y ese apoyo lo voy a asignar a los nudos inferiores. Simplemente selecciono el nudo y lo vamos aplicando ahí. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es, aunque no he modelado el sistema de arrastramiento de atrás, para ver el comportamiento plano del rack, puede ser conveniente impedir el desplazamiento en la dirección Y. En los puntos en los que luego exista, como digo, el otro sistema de arrastramiento en la otra dirección. Simplemente así, ¿de acuerdo? Ya veis más o menos, vamos a poner el modelo de sólido,
cómo ha quedado modelado esta zona del rack, con la sección transversal y bueno, el perfil, en este caso del larguero, ahí, digamos, ahí contemplado. El giro que le he dado, dependiente de X, es en función de la carga axil, es decir, el giro alrededor del eje X, ¿vale? Simplemente para aclarar. Bien, una vez tenemos esto, pues será el siguiente paso pertinente aplicar las cargas ya en los puntos que consideremos oportunos. Para ello podemos generar un nuevo caso de carga o ya nuevos casos de carga. ¿De acuerdo? Esos nuevos casos de carga que vamos a generar se refieren al sector de las estanterías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el peso propio, ya le vamos a decir una carga, en este caso carga unitaria, uso total, uso descompensado. Ya veréis que estos sistemas no es lo más desfavorable que toda la estantería esté cargada, sino dejarle un vano en la parte inferior descargada y luego pues le podemos activar las cargas de posicionamiento que le llamamos de operación. Muy bien. Tenemos pues así generados los casos de carga y ahora vamos a aplicar, como digo, las cargas. En las acciones habrá que decirle que estas cargas unitarias que vamos a aplicar actúen de manera alternativa, de forma que él va a generar toda la combinatoria. En principio podemos decir que lo haga de primer orden, luego veremos el tema del segundo orden y haya generado, como podéis ver, toda la combinatoria de base de este sistema. ¿De acuerdo? En la combinación de acciones o, lo interesante, las combinaciones de carga. Muy bien. De esta límite último. La vamos a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar esta estantería. Para ello vamos a aplicar cargas en barras, nueva carga en barra. Vamos a decirle, por ejemplo, en peso propio de valor 0,2 para todos los largueros. ¿De acuerdo? Le damos a aplicar y siguiente. Vamos al siguiente caso de carga, que es el uso total. Para el uso total voy a poner una carga realmente grande, en este caso de 10 kN por metro. Y se llama uso total porque voy a cargar, igual que al peso propio, todos los vanos. Aplicar y siguiente. Esto me permite, bueno, ahí veis las cargas. Y ahora vamos a cargar el uso descompensado, que son las mismas, dejando uno de los vanos sin cargar. Aplicar y siguiente. ¿De acuerdo? Y en la siguiente carga, que es la carga de posicionamiento, vamos a colocar, en este caso, una carga de tipo fuerza, pero es puntual, de valor 1 kN en la dirección X al 50% de la barra. Bueno, en realidad veo que está justo en el 100% de la barra. Aplicar y siguiente. De acuerdo, aquí, bueno, si le tengo que decirle evidentemente el 100%. Aplicar y siguiente. Tenéis esa carga aplicada y parecido en la dirección, en este caso, Y. Ya le podemos darle a aceptar, ¿vale? Fijaos, esas cargas las he asignado a un caso de carga de manera equivocada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo las puedo llevar a otro caso de carga? Simplemente control C, me voy al caso de operación, control V, acepta. Ahí tenéis las cargas, ¿vale? Evidentemente las voy a quitar del otro caso de carga. Son cargas, como digo, debidas a la operación. Muy bien, ya tenemos pues la estantería con todas sus combinaciones, digamos, todas sus cargas asignadas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer o evaluar ya, primeramente, los resultados. Antes de nada, vamos a darle a mostrar malla de elementos finitos en las barras. Se va a generar esa malla de elementos finitos de las barras.
voy a quitar la carga y podemos en mostrar, quitar el modelo y vemos la malla de elementos finitos. Podemos en cálculo, configuración de la malla de elementos finitos, decirle una serie de reglas tal que para las barras, por ejemplo, se quede con una dimensión mínima y una longitud, por ejemplo, de 0,5. Vamos a dar a aceptar y aplicar. Va a remallar ese modelo y tendrá una malla, digamos, más coherente, o que ese elemento finito que gobierna de 0,5 para todas las barras se respete en el modelo. Bueno, ahí lo veis. Muy bien, ya tenemos pues el modelo generado, podemos activar de nuevo modelo, podéis ocultar los nudos, podéis ver evidentemente el modelo transparente o como queráis. Bien, y ahora será interesante ya calcular, por ejemplo, para ELU la envolvente. Vamos a ver esa envolvente. Podemos ver para el elemento puntal hacer una visibilidad y para estos elementos puntales podemos en resultados, en barras, esfuerzos internos, ver el axil. ¿De acuerdo? Podéis de manera recomendable quitar si queréis el rayado y ahí veis el axil evidentemente creciendo conforme bajamos hacia abajo en esta envolvente que estamos comentando. ¿De acuerdo? Los valores de la envolvente son los máximos, podemos ver el máximo y mínimo, como podéis ver, o ambos a la vez. Bueno, también podemos ver los momentos MY que toma esta estructura. Fijaos que esta estructura fundamentalmente tiene las cargas compensadas, excepto en un caso de carga, que era el caso de carga que yo le había puesto una carga, como digo, descompensada, que son estos resultados que estamos viendo aquí. Si yo, en este caso de carga, que es decir, toda la carga centrada, como podéis ver, prácticamente los puntales, vuelvo a ver los puntales, aquí está toda la carga centrada, como podéis ver. Si yo miro el puntal y hago una visibilidad, podéis ver que ese puntal apenas, estos puntales apenas cogen flexión y sí cogen compresión. Sin en cambio, si yo descargo ese vano y muestro los flectores, veis que ya cogen flector y eso es importante para el diseño de estos elementos. ¿De acuerdo? Por ese efecto descompensado. Estos flectores además se van a modificar completamente cuando veremos ahora los efectos de segundo orden. Muy bien, muy interesante en este estado, por ejemplo, para el caso o para una combinación de carga, intentar realizar un análisis de estabilidad, combinación de carga, calcular la carga crítica, por ejemplo, en este estado, le vamos a pedir que nos muestre 20 modos, aceptar y calcular, para esa situación de estado límite último. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque queremos ver esa situación de toda la carga vertical, la susceptibilidad del sistema a fenómenos de inestabilidad local o global. ¿De acuerdo? Es un método de linear backlink de valores propios. Este es análisis estático y ahora nos movemos a análisis de estabilidad. Este análisis de estabilidad, la deformación de las barras la podéis mostrar en secciones de colores. Podéis quitar, si así se desea, los valores extremos de los nudos y podéis evidentemente en cancelar modo visibilidad ver cómo este rack, ¿de acuerdo?, se deforma, en este caso lateralmente. O, digamos, pandea lateralmente. Es el modo 1. Fijaos, el factor de carga crítica es 1.141, es decir, el momento que estamos viendo antes se puede llegar a amplificar por 8,8 veces. Dicho de otra manera, estoy muy cerca del pandeo de la estructura. ¿De acuerdo? Ese sería el modo 2 y bueno, podéis ver modos 3, que ya son modos fuera de la zona donde tenemos la zona de arrastramiento y modos 4. ¿no? Muy interesante es que el programa, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la longitud de pandeo de esta estructura, podríamos buscar para una barra en cuestión, ir a resultados por barra, filtrar la barra de mayor axil, en este caso esta, para este caso de carga ya lo sé yo, y en longitudes eficaces,
¿de acuerdo? Ver el modo, en este caso particular, que más le afecta o que está por encima del 20%. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, 20 o 25, como se desee. Este modo, ¿no? Entonces yo puedo ver que la longitud de pandeo que debería de emplear para ese tramo, en general para el larguero que estáis viendo aquí, cuando esta barra está rotando alrededor del eje Y, ¿de acuerdo? Como digo, para esta barra, filtrando por barra, podéis ver que la longitud alrededor del eje V es de 1.929. Si veis el modo que más moviliza, pues en este de aquí, en 83, seguramente sea el modo que mayor está movilizando esa barra. Es decir, el factor de relevancia modal os está indicando cuán importante es la lectura de la longitud crítica de una barra en un modo dado. Cuán importante es la lectura de la longitud de carga crítica en un modo, como digo, dado. Bien, vamos a, en este caso particular, volver a activar todo para que se vea bien. Bueno, ahí veis los distintos modos y ver el modo 1, en este caso de pandeo traslacional, que se ve claramente. ¿De acuerdo? Muy bien. Veis que estamos, por lo tanto, muy cerca de la carga crítica y aquí pues lo que debemos de proceder es a un análisis en segundo orden con imperfecciones. Para ello lo que debemos es definir las imperfecciones. Simplemente generamos imperfecciones, nuevo caso de imperfección. Será una imperfección que la vamos a llamar local, en este caso en la dirección X, copio, y aquí le vamos a decir global X. ¿Cómo se procede para asignar las imperfecciones? Bueno, en global X yo tengo la opción de decir que quiero aplicar una imperfección, en este caso de desplome, de acuerdo al Eurocódigo 3. Yo sé que tengo 4 columnas y sé que mi altura de referencia es de aquí hasta ahí, 10.1 metros, ¿de acuerdo? En la dirección Z para, en este caso particular, una serie de conjuntos de barras. No sé si me va a dejar aquí porque seguramente lo he... Vale, me he equivocado. Tenía que haber seleccionado nueva imperfección en conjunto de barras. Ahí me he equivocado. Repito, verticalidad inicial, Eurocódigo 3. Decimos la altura era 10.01, 10.1. Son 4 columnas. El programa va a generar, como podéis ver, siempre que exista un cambio de axil en nivel, una carga autoequilibrada Φ0 por n, donde este Φ0 se ha calculado con la norma que se indica en el Eurocódigo, en este caso la dirección Z. ¿Vale? Es decir, va a aplicar posteriormente, cuando empleemos esta imperfección, cargas equivalentes autoequilibradas. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aplicar o darle a aceptar para ver si la imperfección, ahí la tenéis, en esta dirección correctamente aplicada. Imperfección global en X. ¿Vale? Si le queréis decir en la otra dirección, simplemente podéis decirle -z. Bueno, digo por si queréis que vaya en la dirección X de acuerdo a global X. Vale. Ahora vamos a aplicar la imperfección local en X. ¿En base a qué? En base a las formas de adiestramiento, en este caso a nivel de larguero. Simplemente se le da una nueva imperfección. En este caso era una imperfección, una lista de barras. Nueva imperfección en la dirección, en este caso de igual Z, de curvatura inicial, de acuerdo al Eurocódigo 3. En este caso para una lista de barras. Ahí veis lo que va a hacer. Vamos a hacer un cálculo elástico, unas cargas autoequivalentes equilibradas en función del axil de la barra, y yo puedo elegir una lista de, en este caso, de barras, como podéis ver. Selecciono y aquí pues puedo seguir y decir aplicar y siguiente y repetir. Ahí ya veis que me ha aplicado, como veis, esas imperfecciones en el elemento, y la idea es pues ir repitiendo, como digo, aceptar, aplicar y siguiente en los distintos elementos de la lista de barras activada. Vale. Fijaos aquí, no han quedado partidas estas barras y por tanto pues voy a tener algún problema. Entonces antes de continuar, será conveniente, evidentemente,
que estas barras queden partidas ahí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente utilizamos la herramienta de partir o de romper, ¿vale? A nivel de modelado no han quedado partidas, pero conviene que sí lo estén para yo aplicar correctamente, como digo, las imperfecciones ahora cuando aplique la herramienta de lista de barras, ¿no? Es decir, nueva imperfección en barra, como estábamos viendo antes, era de curvatura inicial, de acuerdo al Eurocódigo 3, en la dirección Z, en la referencia de lista de barras, básicamente elegir, cuando yo le ponga el modelo, en este caso de alambre, las barras de interés, en este caso estas de aquí, y aplicar aceptar, puedo continuar con el resto de elementos. No sé si hay alguna pregunta, Moisés, mientras continúo, si me la quieres formular. Sí, nos han comentado si en cuanto a las normativas al principio, sí contamos con las últimas normativas para racks de normativa americana. Tenemos la normativa ISI implementada de Eh, perfil acero conformado en frío. sí, he comentado la que tenemos es la ISI, la S100 y la ISCI, la 360. Nos comentan sobre las últimas específicas, la MH16.1 y MH26.2. Esas normas están basadas fundamentalmente en normativas ISI, ¿de acuerdo? Hay que entender que al final lo que especifican fundamentalmente esas normas es cómo cargar la estructura, pero los fundamentos de resistencia se basan en normas madre, ¿de acuerdo? O sea, no perderse digamos, en las normas. Al final, el comportamiento mecánico resistente es independiente de la norma. Entonces, lo que yo quiero dejaros la idea es que esa norma igual no la tenemos, pero si lees la norma, ves que está basada en la AISI o está basada en la norma AISC, ¿de acuerdo? Y al final, pues es adaptar la ISI a las particularidades que pueda tener el rack, ¿no? Pues puede ser otras combinaciones de carga, etcétera, ¿no? Entonces, eso que nos pregunta el usuario o el interesado, no lo tenemos, pero le recomiendo que lea qué es lo que dice esa norma, porque seguramente en la introducción le dirá que se ha basado en normativa AISI para el diseño resistente o en normativa ASCE para la combinatoria de acciones, seguramente. Sí, así es. Efectivamente, Manuel, he consultado y como bien dices, son normas que se basan precisamente en AISI y AISC. Entonces, como bien dices, sí, sí que se puede hacer sin ningún problema. Eso es. Vale, bueno, veis que estoy aplicando las imperfecciones. En este caso, veis, ya veis, esto puede parecer un poco tedioso, pero bueno, vais a ver que luego los sentidos, que también es un aspecto que vamos a tener que combinar, va a ser relativamente rápido, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar, aplicar y siguiente, ya estamos terminando. ¿Vale? Es importante que, como podéis ver, esas imperfecciones, digamos, lleven la forma de los puntos donde se va a producir un nivel de arrastramiento, ¿no? Pequeño o grande, pero un nivel de arrastramiento. ¿Vale? Digo pequeño o grande porque dependerá de la rigidez del larguero, de la unión del larguero con el puntal. Ya tenemos las imperfecciones locales, ya tenemos las imperfecciones globales en X. ¿Qué tenemos que generar? Tenemos que generar la combinación de imperfecciones. Muy importante esto, para ello tenemos los grupos de imperfección. Entonces, la forma de combinar será, por ejemplo, podemos decir global X más local X. En ese sentido, por tanto, cargamos global 1 operador, y luego le añadimos evidentemente otra fila y le decimos que el operador sea i. Ahí me he perdido uno, vamos a decir la local, pero da igual. Local, vamos a hacerlo bien, global x, local x, ¿vale? Con factor 1, copio. Ahora será global x menos local x. Esto es importante. La filosofía que nos vamos a hacer ahora es la filosofía de análisis en segundo orden con imperfecciones por medio de cargas equivalentes y por tanto imperfecciones globales como locales. Por tanto, es importante recoger toda la combinatoria también de las imperfecciones para poder realizar posteriormente un puro diseño resistente. Aquí vamos a decir un menos 1. ¿De acuerdo? Entonces veis que he cogido global X con local X, global X con menos local X, y ahora voy a decir global X menos, por lo tanto voy a decir menos global X más global X, más local X, perdonad, eso es un poco lioso, pero simplemente es hacer las 4 combinaciones de imperfecciones, porque a priori no se sabe qué es lo más desfavorable. Esto es lo importante. Si en un sentido o en otro. Pensad que yo he aplicado una carga de posicionamiento en una dirección dada. ¿Vale? Eso ya rompe la simetría del sistema
y hace que no podamos, digamos, considerar solo un lado o otro, ¿de acuerdo? Vale, pues ya lo tenemos todas, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Muy bien. Entonces, en esta situación, el programa va a generar toda la combinación de acciones, ¿de acuerdo? De esta estructura con imperfecciones, ¿vale? ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es ir a edición, en situaciones de proyecto, pedirle que yo quiero hacer un análisis en segundo orden. Y en ese análisis de segundo orden, le voy a pedir que considere los casos de imperfección. ¿De acuerdo? Puedes aplicar, si se desea, en análisis de segundo orden, por ejemplo, 5 incrementos y 20 iteraciones. O menos, ¿no? Una 100, lo que queráis, ¿vale? Darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar. El programa va a generar toda la combinación de cargas. Fijaos que ahora, para lo que antes había una única combinación, ahora tengo 5. ¿Por qué? Porque incluye, lo vais a ver ahora, todas las combinaciones de imperfección. ¿De acuerdo? Es decir, si yo me voy, por ejemplo, a ver a partir de la situación 7, me voy a posicionar en la Y, ¿de acuerdo? Miro la carga, tengo una situación donde solo tengo imperfecciones de curvatura, tengo una situación donde solo tengo imperfecciones y carga, imperfecciones de desplome, tengo una situación donde tengo desplome y curvatura en un sentido, curvatura en el otro sentido, desplome en el otro sentido, es decir, recojo ya aquí, ya empiezo a quitar la carga. Y es decir, se ha considerado, como digo, toda esa, digamos, toda esa casuística, ¿no? Entonces yo os quiero mostrar, aunque sea solo a modo de ejemplo, vamos a calcular, cálculo para calcular, por ejemplo, desde la 7 hasta la 18, que nos calcule estas, para que veáis con el nivel de carga que tenemos, qué es lo que ha pasado, en este caso, con los flectores en el, al colocar la imperfección en los puntales interiores. Vamos a verlo ahora. Mientras calcula Manuel, te voy a pasar una pregunta que nos comentan. Una de ellas es de Leo. ¿La segmentación de los puntales se debe hacer en cada intersección para armado de los bastidores, de las traviesas? Bueno, aquí sí están partidas todas las barras, no solo a nivel de donde tienes los largueros, sino también donde luego se conectarán el sistema de arrastramiento transversal, que no lo he modelado, pero lo modelaremos. Yo sí lo partía y luego haría lo que haría la filosofía del conjunto de barras, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver ahora. Eso es. Y después también una pregunta muy Sí. recurrente en el mundo de las estanterías, aprovecho, es para el cálculo de la capacidad de un puntal, es decir, ¿qué debe hacer el ingeniero si considerar o no los típicos orificios de montaje, el troquelado Sí, de, bueno, de los no lo he perfiles? modelado en Air Section, pero una funcionalidad que va a estar lista en un par de meses es básicamente que podéis introducir propiedades de ensayos. ¿De acuerdo? Entonces seguramente pues eso ya quedará resuelto. En Air Section se pueden modelar orificios, ¿vale? No lo he hecho, pero se pueden modelar orificios. Si tenéis interés me podéis escribir y os lo explicaría, ¿no? ¿Vale? O Gracias, sea, Manuel. tendrías que modelarla en Air Section con las secciones reducidas, ¿de acuerdo? Muy bien, fijaos aquí, en esta situación de carga vertical, los momentos que antes no existían, ahora sí aparecen porque ya he colocado esa imperfección. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, es muy interesante hacer la prueba de con imperfecciones y segundo orden comparado con la situación de, es decir, imaginaos que creáis una copia de un caso de carga, por ejemplo, imaginaos, da igual, este caso de carga lo voy a copiar. Aquí le voy a quitar la imperfección, le voy a decir que es un primer orden, ¿de acuerdo? Este caso de carga CO37 no tiene imperfección y es primer orden. Y lo vamos a comparar, por ejemplo, con el, lo vamos a ver ahora, vamos a darle a calcular. ¿Vale? Fijaos cómo no tiene momentos en el, digamos, el puntal intermedio, que es un poco lo que yo os quería decir. Si yo comparo esta situación
con las situaciones donde sí tengo las imperfecciones y tengo el segundo orden, por ejemplo estas de aquí, pues vamos a darle a cálculo para calcular, para tener donde tengo las imperfecciones y el segundo orden. Veis que está aplicando 5 escalones para cada caso de carga, con hasta 20 iteraciones, dependiendo de las que requiera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos la diferencia, los momentos flectores que aparecen en esos puntales cuando yo estoy haciendo un análisis en segundo orden con imperfecciones, comparado con el que yo no estaba haciendo. Estos son los momentos flectores, como digo, los puntales. Podemos quitar los objetos ocultos del fondo, podemos quitar la rejilla para limpiar, ¿de acuerdo? Estos flectores que no aparecían si yo hago un análisis, como digo, en primer orden, ¿no? Muy bien, y en este estado de las cosas, yo puedo perfectamente decirle, quiero hacer un análisis de tensión de formación, ¿de acuerdo? Imaginad que, en principio, para diseñar, vamos a diseñar únicamente, por simplificar un poco el problema, los casos de carga que yo ya sé a priori que son los peores, que son estos de aquí, para únicamente, en cuanto a objetos para analizar, los 4 puntales que yo tengo, ¿no? Entonces, fijaos, si yo diseño, vamos a hacer primera prueba, con un primer orden, sin imperfecciones, en una estructura que es altamente sensible a los efectos de segundo orden, fijaos el ratio de aprovechamiento que me aporta, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, vamos a poner la razón de Mises, aproximadamente 0.1909, o sea, diríamos que estaría cumpliendo, ¿de acuerdo? Diríamos que estaría cumpliendo. Si yo, sin embargo, le digo que me interesa, en datos de entrada, indicar que quiero considerar esos efectos de segundo orden, para ello cojo estas combinaciones y le doy a calcular. Ese ratio de aprovechamiento que estábamos viendo antes, al tener esos flectores drásticamente amplificados por la imperfección y el segundo orden, vais a ver que el ratio de aprovechamiento, por supuesto, hace o me dice en este caso que no cumple. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de aplicar un segundo orden con imperfecciones o no. ¿Vale? Bien, y en este estado de las cosas, otro aspecto que yo os quería mencionar, en el caso, supongamos que vamos a editar, voy a decirle que las combinaciones de proyecto las haga en primer orden, de momento, me va a hacer toda esa combinatoria de carga, solamente, como digo, en primer orden. Esta, por ejemplo, la puedo quitar. Y ahora os quiero mostrar, volviendo un poco al caso de carga, este de aquí, da igual, ¿no? Por ejemplo, el CO2. Vamos a analizar los vectores de carga crítica, voy a darle a calcular. Os quiero mostrar otra novedad dentro de RFN6, que es el modelo de barras de 7 grados de libertad y su influencia en los modos de pandeo del sistema estructural que nos representa. Yo ahora mismo estoy empleando un modelo de 6 grados de libertad y, por tanto, cuando veo los modos de pandeo, veo factores de carga crítica que no están recogiendo la posibilidad de que son perfiles abiertos y puede producirse el pandeo por torsión, que era el que estábamos viendo antes cuando os enseñaba la sección transversal. Es decir, yo aquí veo el análisis de estabilidad. En el modo 1, aquí lo veis, es un modo, digamos, bastante traslacional, pero me dice que el factor es 1.141. 1.141. Y es un modo de pandeo donde podéis ver que las barras están flectando alrededor del eje pulgar de la mano derecha en el eje Y o Y verde que veis ahí. Están flectando en esa dirección, pulgar en esa dirección y giro con mi mano, ¿no? Si yo, sin embargo, activo un modelo de barras más sofisticado, en este caso particular, voy a datos básicos y le digo que
voy a utilizar un análisis de 7 grados de libertad. Ese factor de, repito, 1.141, si yo repito el mismo tipo de análisis de estabilidad, pero con un modelo de barra más sofisticado, ese 1.141 va a bajar. Por tanto, qué importante es en estructuras de acero, esbeltas, considerar modelos de barra más avanzados, ahora lo vais a ver, como el de 7 grados de libertad, porque de lo contrario pensarás que todo lo que pandea es pandeo por flexión, y eso no es así, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, ya veis que le ha costado hasta converger en el primer orden, pero bueno, vamos a ver esos modos de pandeo. Análisis estático, parecido a lo que veíamos antes, prácticamente no hay momentos, únicamente axil, eso es lo mismo, pero fijaos ahora en análisis de estabilidad, el primer modo, ¿vale? Me voy a acercar porque igual no se ve bien qué está pasando aquí. ¿Vale? Si me pongo en Z, quito por ejemplo en mostrar los apoyos, los tipos para nudos, apoyos en nudos, ¿vale? Fijaos qué es lo que está pasando con este puntal. Está pandeando, no como veíamos antes de flexión, sino un modo de pandeo, porque lo produce la compresión, evidentemente, pero al ser un perfil abierto, torsiona y no es un modo de pandeo como podríais ver de flexión. ¿De acuerdo? Este es el modo 1, que además está muy inferior a ese 1.141. Podríamos continuar viendo algún otro modo, que bueno, serán parecidos en la parte de arriba, es decir, pandea torsionalmente. Fijaos cómo está pandeando, como digo, torsionalmente. Esto os recordará muy mucho cuando yo he ido a la sección puntal y le he dicho para un axil de compresión, muéstrame, no para un momento, me he equivocado, sí, perdona, para un axil de compresión, aquí dejadme que lo modifique, momento para que actualice. Este es el momento, cerrar, ya voy a decirle la compresión. Muéstrame cómo esta barra pandea, aquí recordaréis que yo esto lo he retocado un poquito, ¿vale? Para que se viese un poco mejor. Viendo este modo, fijaos en esta forma que veis a la derecha y lo que estáis viendo a través del warping torsion. Entonces, ¿esto cómo lo puedo controlar, Manuel? Bueno, lo puedes controlar por medio de tipos para barras, por tanto era importante, algo que yo antes he pasado muy de pasada, la rigidez alrededor del eje Z de los largueros. Vamos a ver cuál es el eje Z de los largueros. Aquí lo voy a dejar rígido. Vamos a ver los largueros. Voy a mostrar para orientarnos en las barras sistemas X, Y, Z. El Z es el vertical, es decir, qué importante es, por tanto, si lo pongo en sólido, la rigidez de la unión del larguero con el puntal alrededor del eje Z. Lo vais a ver ahora para subir el factor de carga crítica. Ahora cuando vuelva a calcular, recordad estaba en 0.4. Y no solo eso, ya veis que estamos empleando un modelo más sofisticado dada la problemática que tiene este tipo de secciones transversales, sino que debemos de también definir, ahí solo he impedido un poco la unión del larguero con el puntal, el giro alrededor del eje Z, de forma que le impida un poco la torsión, deberíamos también de impedir el alabeo, ¿no? Vais a ver que en el momento en que yo he subido un poquito la torsión de la unión, ese 0.481, pues se va a 0.88, porque ya he dicho que hay unión a torsión entre el larguero y el puntal. Fijaos, el factor ha subido a 0.88, pero fijaos, sigue siendo, como podéis ver, un modo de pandeo y lo veis torsionando. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero 0.05 para que sea un pelín mejor. Ahí lo veis, como ese perfil o esa sección pandea girando, aunque la causa es la compresión. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que, además, si yo tuviese, voy a quitar en estas barras, si yo tuviese, voy a quitar, por ejemplo, de momento en la vista el conjunto de barras, el alabeo impedido, que es algo también bastante interesante, es decir, en todas estas barras, justo al final,
le decimos, ¿vale? Aquí es importante, barra editar, justo al final, va a tener un rigidizador transversal, y ese rigidizador transversal es un apoyo al alabeo, porque el larguero impide el alabeo. Coacción alabeo en porcentaje al 100% de la barra, rigidez infinita, dais a aceptar, se van a perder evidentemente los resultados. Vais a ver que os ha pintado un simbolito ahí, que es como un apoyo al alabeo. ¿Vale? Ellos lo pinta, ese simbolito de alabeo, ¿vale? Parecido podemos hacer en los tramos inferiores, es decir, esta barra en esos tramos inferiores, es decir, al inicio, es decir, al 0% de la barra, va a tener para ese séptimo grado de libertad un impedimento o rigidizador transversal de coacción de alabeo en porcentaje al 0%. Veis que es infinito, ¿vale? Dais a aceptar. No va a permitirle, digamos, distorsionar en esos puntos, ¿no? De nuevo, si yo ahora calculo este caso de estabilidad y le doy a comprobar, veis que el factor de carga crítica, que es un poco lo que me interesa, ha pasado, bueno, pues de 0.88 a 1.136. Ya se parece mucho a lo que estábamos viendo antes por flexión. Pero el segundo modo, seguramente si lo miráis, veréis que es un modo de pandeo donde este puntal se contempla que está girando, ¿no? Está rotando, ¿vale? Entonces es importante porque yo ahora estoy haciendo un análisis con 7 grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces es, digo, muy interesante porque yo ahora podría, parecido a como lo he configurado ya antes, simplemente en el caso de carga, perdonad, esto está en la carga, aquí en edición, podría decirle que quiero volver a utilizar un análisis en segundo orden, ¿de acuerdo? Y evidentemente activar la imperfección. Pero ahora no hago solo eso, hago análisis en segundo orden con imperfecciones y un modelo de barra más avanzado, un modelo de barra de 7 grados de libertad. Ahora aparecerá también bimomentos y torsores al hacer este análisis estructural. Y luego cuando diseñemos tendremos que contemplar evidentemente en las tensiones estos efectos. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Él va a crear en este segundo orden toda la combinatoria. Ahí la tenéis, como estamos acostumbrados, cada uno con sus imperfecciones. Vamos a aceptar, continuar sí. Bueno, evidentemente antes no cumplía, seguirá sin cumplir, pero dejadme que lo calcule, cálculo para mostraros que ahora no solo hay flexión y axil, y esa flexión se ha amplificado porque tengo un nivel de carga muy cerca de la carga crítica, sino también voy a tener torsores que son resistidos por medio del bimomento y el torsor de alabeo que produce tensiones tangenciales. No sé si hay alguna pregunta, Moisés, mientras calcula. No, la verdad que no ha habido ninguna pregunta más de momento. Vale, ahí veo que está calculando. Bueno, yo ahora, mientras termina de calcular y veremos los resultados, os voy a mostrar cómo seguiríamos ahora con el modelo, ¿vale? Hasta, digamos, terminar la estantería real. Estoy haciendo un modelo plano, pero me gusta hacer esos modelos planos porque creo que asientan los conocimientos de por qué se hacen las cosas de esta manera y por qué es importante hacerlas, ¿de acuerdo? Bueno, al final, luego será realmente sencillo, donde yo tengo esos apoyos que he colocado, pues le colocaré, evidentemente, las diagonales, y eso es algo que os quiero mostrar. Estas diagonales, aquí no se ven, pero mientras está terminando, tienen unas articulaciones, y estas diagonales ya sabéis que habitualmente tienen una holgura para poder montarse. Entonces se suele colocar, de acuerdo a las especificaciones normativas que se indica en el sector del almacenamiento, se le coloca una rigidez, que os voy a mostrar, y cuando vamos a barras editar, vais a ver la rigidez que tiene la articulación, que tiene esta barra en particular.
y editar, se le libera el giro alrededor del eje Y y el eje Z, es decir, no va a haber transmisión de momentos en sus extremos, eso está claro, pero también en la dirección X axil, es decir, la dirección de la barra, se le coloca un muelle para valorar evidentemente su holgura. ¿Qué más falta cuando se hace un modelo ya en 3D y no estamos haciendo el modelo plano que yo os he colocado ahí? Pues evidentemente cuando ya se hace un modelo en 3D, no solo basta con las imperfecciones en el plano, sino que tendremos que crear las imperfecciones, las vais a ver ahora, las locales en Y, globales en Y, es decir, fuera del plano, y luego evidentemente sus combinaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué filosofía se está empleando y qué recomendamos en Drupal? Recomendamos la filosofía más avanzada, que es la filosofía de análisis en segundo orden, con un modelo de barra de 7 grados de libertad e imperfecciones normativas, para terminar aplicando finalmente un puro análisis resistente. El empleo de las longitudes críticas, de las longitudes de pandeo, es una tecnología desde nuestro punto de vista obsoleta, tal y como vienen las nuevas normas. Es una tecnología que el beta de pandeo solo sirve para un caso de carga en cuestión, ¿de acuerdo? Por tanto, cada caso de carga tendría un beta de pandeo diferente y asignar un beta de pandeo para todos los casos de carga él mismo, a priori no se puede decir que esté del lado de la seguridad. ¿Vale? Simplemente es esa la idea que yo os quería dejar, mientras ya ha terminado el cálculo por el otro lado, luego volveremos a este modelo. Entonces, fijaos, este modelo, cuando yo mire ahora la envolvente, si queréis, de los puntales, y muestre los resultados, por supuesto tenéis la compresión que estamos acostumbrada y que evidentemente es la que teníamos, el momento amplificado por esos efectos de segundo orden, ¿vale? Pero también tenéis, como podéis ver, algo de momento en Z secundario, incluso tenéis, lo más importante, el bimomento debido a esa manera de torsionar, ¿no? Entonces, evidentemente, si antes no cumplía, ahora cuando le dé el análisis de formación y le pida que quiero diseñar pues para todos ellos, esos 4 conjuntos, vamos a darle a calcular, pues se irá sin cumplir, ¿no? Para este nivel de carga es excesivo. Fijaos que si hubiese hecho un análisis en primer orden, sin imperfecciones, me daba que cumplía, ¿no? Evidentemente, yo no he aplicado, estoy aplicando un método sin longitudes de pandeo, ¿de acuerdo? Aunque os he mostrado antes cómo se podrían llegar a calcular. Vamos a verlo ahí, el análisis. Ya vamos por el 3 de 4, ya está terminando. Muy bien, y bueno, pues podéis ver cómo el aprovechamiento, pues en este caso, que se puede ver así, o se puede ver con diagrama de colores, pues todas las zonas donde estaría fallando, ¿no? Etcétera, ¿no? Podéis ver evidentemente también las tensiones que llegan a alcanzarse con la escala de colores o como se desee, ¿no? Evidentemente se puede repetir para el larguero este estudio que yo acabo de realizar, ¿no? Bueno, volviendo un poco al ejemplo que yo estaba aquí, al hacer un análisis en segundo orden con imperfecciones, si yo quisiese aplicar la normativa europea, simplemente activaré en datos básicos complementos, normas, elegir el Eurocódigo 3 con el anejo nacional español para el conformado en frío Eurocódigo 3 parte 1.3. ¿De acuerdo? ¿Y qué haré? Pues haré para los puntales, dado que yo ya he aplicado un análisis en segundo orden con imperfecciones y 7 grados de libertad, para estos conjuntos de barra yo no tengo que asignar ninguna longitud de pandeo. Si hubiese empleado un modelo de 6 grados de libertad, aunque hubiese hecho un análisis con segundo orden e imperfecciones, sí debería de haber contemplado el efecto del pandeo torsional o el pandeo lateral torsional que se suele llamar.
Por eso cuando veis aquí, para estos conjuntos que estamos comentando, perdonad, no sé si lo tengo por aquí, en el cálculo a cero, un segundo, que lo veamos por aquí, dados de entrada. Sí, estos conjuntos de barra, ¿vale? Deberíamos decirle que si yo activo las propiedades de cálculo, en la configuración de cálculo, no decirle que quiero chequear la estabilidad, porque ya he hecho un análisis, como digo, en segundo orden con imperfecciones equivalentes, ¿vale? Bueno, sin más, yo creo que ya está todo lo que os quería mostrar. Dadme un segundo y voy a, digamos, pasar esta parte. Bueno, esta es la parte de lo que acabo de comentar, ¿no? Si tengo flexión biaxial en secciones no doblemente simétricas, que es el caso de los puntales, debo de aplicar un análisis de 7 grados de libertad, segundo orden e imperfecciones equivalentes. Es la filosofía futura de los eurocódigos. Ya no van a haber más longitudes de pandeo. Eso prácticamente está cada vez más desapareciendo, sino utilizar modelos de barra más sofisticados combinadas con imperfecciones con toda su lógica combinatórica. ¿De acuerdo? Es lo que yo digo ahí, el nuevo borrador del Eurocódigo 3, parte 1.3, ya comenta sobre esto, ¿de acuerdo? Aunque si tenéis secciones doblemente simétricas, pues sí podéis aplicar las longitudes de pandeo de barra equivalente, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Os animo a visitar nuestra página web, donde podéis encontrar herramientas gratuitas, tales como las cargas en línea, propiedades de secciones transversales, nuestra base de datos de conocimiento o una gran cantidad de modelos para descargar disponibles, entre ellos, por ejemplo, los de este webinar. Por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde tenemos estos seminarios cargados, pero muchos del pasado también. Tenéis licencias de prueba de 90 días y en la tienda en línea podéis consultar precios, ¿no? Al final nosotros nos dedicamos a la comercialización de software y vivimos de ello. O por lo menos lo intentamos. Nos podéis contactar en español al 911-438-160, prefijo de España, y os atenderá Moisés o yo mismo con mucho gusto. No sé si hay una pregunta adicional, Moisés, que quieras hacerme. Si no, damos por finalizado el seminario. No, Manuel, no hay más preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues de nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima.